Bien, vamos a lo último de la clase de hoy, ¿sí? Ya los libero, les prometo, que es hipertiroidismo, ¿sí? Saben ustedes, no voy a extenderme demasiado porque la mayoría de ustedes lo tiene bastante claro, lo de hipertiroidismo. Específicamente es el aumento en la síntesis y la secreción de la hormona tiroidea, ¿sí? Y hablamos de tirotoxicosis cuando definimos el conjunto de síntomas y signos clínicos que derivan de esta exagerada secreción de la hormona. Van a ver que hay una causa que es autoinmune, ¿sí? Que es la enfermedad de Graves-Basedow, que es quizás lo que vamos a hablar un poquito más hoy, y que después hay causas de origen tiroideo, como pueden ser los nódulos tiroides autónomos, como pueden ser mutaciones que activan el receptor de TSH, como pueden ser adenomas tiroides, secretores de TSH, como pueden ser las resistencias hipofisarias a las hormonas tiroides, destrucción del tejido tiroideo por diferentes tiroiditis, con liberaciones de hormona tiroidea, el exceso de gonadotrofina coriónica, el coriocarcinoma, la homoleiatiforme, la tormenta tiroidea o la crisis tirotóxica, que es muy rara, pero se ve. Este año yo vi una por primera vez en mi vida en el Hospital Álvarez, una paciente que debutó con una crisis tirotóxica. En realidad no debutó, miento, en una paciente hipertiroidea que estaba medicada, que no tomó la medicación, que la abandonó, que a los 2 años hizo una crisis tirotóxica, y bueno, la vimos nosotros por una pancitopenia asociada. Era un combo de cosas la señora, pero esas cosas que uno estudia en la facultad y piensa que nunca las va a ver y algún día en el camino llegan, ¿sí? Así que pasan. ¿Cuáles son los síntomas, ¿sí? De un paciente que tiene hipertiroidismo? La semana pasada, no, la otra, tomé final de interna 2 y le hice esta pregunta muy sencilla, ¿no? Porque es una pregunta muy fácil. Si ustedes tienen que definir un paciente que estudiarían el eje tiroideo, ¿a qué paciente estudiarían? Bueno, hipotiroidismo lo vamos a ver la semana que viene, si no me equivoco, en el programa. Pero si ustedes tienen que definir un paciente hipertiroideo, es un paciente que está nervioso, es un paciente que tiene taquicardia, es un paciente que tiene palpitaciones, que se siente cansado, que tiene mucha intolerancia al calor, que muchas veces tiene aumento en el número de deposiciones, ¿sí? Defecatorias, que asocia una pérdida de peso a una polifagia, que es un poco contradictorio, que puede tener o referirnos, muchas veces los dermatólogos hacen diagnósticos de hipertiroidismo por diaforesis exageradas o aumentadas, que en el caso de los niños puede haber mal rendimiento escolar. Puedo deducirlo a partir de un bocio difuso, nodular. eh, Puede haber manifestaciones oculares, como vamos a ver después, arritmias, insuficiencias cardíacas, eh, pero básicamente es un paciente fácil de definir. Y si lo tengo que definir bioquímicamente, como estuvimos hablando en la clase de hoy, lo que voy a ver básicamente son los niveles que tenga de T4 y de TSH. Lo más frecuente es encontrarme con niveles elevados de hormona T4, ¿sí? Con una TSH que va a estar suprimida, ¿se acuerdan? Por la acción del eje, ¿sí? Por el feedback. Eso es lo que más vamos a encontrar, es lo que vamos a ver en un 95% de los casos. La determinación de la T3 no es fundamental para el diagnóstico, sí lo es la TSH y sí lo es la T4, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Que deberíamos en estos pacientes dosar los anticuerpos antitiroides, porque en la enfermedad de Graves se lleva una gran prevalencia de los pacientes que cursan con hipertiroidismo en la práctica clínica. Entonces, deberíamos pedir anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, que son los anti-TPO, que antes se los llamaban antimicrosomales, si se acuerdan, los antitiroglobulina o anti-TG, y que cuando estos vienen realmente o francamente elevados, sabemos que estamos en presencia de una enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí? Hay otros anticuerpos, antirreceptor de TSH, anticuerpos estimulantes, TRCAB o TCI, hay muchas inmunoglobulinas específicas. Lo que más me importa es que ustedes tengan en la cabeza de que la antitiroglobulina y la antiperoxidasa tiroidea forma parte del algoritmo diagnóstico de un paciente que voy a diagnosticar o que ya diagnostiqué de hipertiroidismo a partir del eje tiroideo, porque tiene una TSH muy baja o francamente suprimida y una T4 elevada.
¿sí? La T3 a veces se usa para el diagnóstico de esta crisis tirotoxicóxica, que nos permite hacer diagnóstico diferencial, pero no se enrosquen demasiado con eso y quédense con lo que les dije recién. Obviamente, lo más importante es tratar de hacer una buena anamnesis, ¿sí? Es muy importante la anamnesis. T4, T3 elevada, TSH indetectable en suero o muy bajita, y después el estudio en el caso de que el paciente tenga o no un bocio tiroideo. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí, una cosa que no me quedó muy Sí, clara, o doctor. sea que la antitiroperoxidasa era lo que se llamaba antifracción microsomal antes. Exactamente. Ah, ok. No, porque yo tenía ese como grabado en mi memoria, así que ahora se Ahí, llama antitiroperoxidasa. Ok, nadie te va a decir que está mal igual, pero ahora se llama así. bien. Existen otras pruebas que podemos hacerle al paciente si uno quiere hablar de diagnóstico, ¿sí? Que puede ser la prueba de absorción examen del radioiodo, ¿sí? Que el paciente tiene que tomar una dosis baja de yodo radioactivo, que se llama radioiodo, para ver cuánta cantidad se acumula en la glándula tiroides, ¿sí? Y en qué lugar de la glándula. Si la glándula acumula grandes cantidades de este radioiodo, significa que está produciendo demasiada hormona tiroidea, ¿sí? Y ahí la causa más probable sea la enfermedad de Graves o los nódulos tiroides, ¿sí? Otro estudio es la ecografía tiroidea, ¿sí? Para ver y detectar la presencia o no de nódulos, eh, que por lo general es lo que se hace y no tanto la captación que les dije recién. Si hablamos de tratamiento, ¿sí? Existen varios tratamientos para el hipertiroidismo, ¿sí? Va a depender de la edad del paciente, va a depender de la clínica del paciente, ¿sí? Pero existen fármacos para el hipertiroidismo específicos, como pueden ser el metimazol, ¿sí? Estudien los eventos adversos del metimazol, por favor, porque se lo vamos a preguntar. Tengan en cuenta que el metimazol es uno de los fármacos que más visitopenia provoca, ¿sí? Está dentro de del primer escalón de fármacos que provocan visitopenia. ¿Y por qué digo esto? Porque un hemograma se hace todo el mundo, ¿sí? Todo el tiempo, y no hay que asustar a los pacientes, ¿sí? Si ustedes son médicos, deberían saber y van a tener que saber que un paciente que está tratado para su hipertiroidismo con metimazol en un control puede tener visitopenia y no hay que decirle anda corriendo al hematólogo y asustarla hasta que consiga el turno pensando que tiene una leucemia, ¿sí? O algo malo. Lo digo porque es un evento adverso muy frecuente, ¿sí? Es un fármaco que permite bajar muy bien los síntomas del hipertiroidismo porque hace que la glándula tiroides se vea impedida de sintetizar la hormona. Y otro fármaco de la misma familia es el propiltiuracilo, que no se usa tanto como el metimazol. Los síntomas del paciente empiezan a mejorar recién en 2 semanas, 4 semanas, un mes, ¿sí? Y el tratamiento se hace por 12 a 18 meses, siempre con los controles seriados por parte del endocrinólogo, ¿sí? Después de los 12 o 18 meses, el paciente tiene un eje estable, la dosis se puede empezar a reducir en forma gradual hasta suspender el fármaco si desaparecieron los síntomas y si los análisis de sangre indican que la hormona tiroidea está en un rango normal, ¿sí? En algunas personas, en algunos pacientes, el metimazol hace que ese hipertiroidismo entre en un estado de remisión muy prolongado, ¿sí? Pero en otras personas el eje puede volver a alterarse, ¿sí? Y si el eje se vuelve a alterar, el paciente puede complicarse, como esta paciente que les contaba recién. Por eso son pacientes que, por más de que en algún momento abandonen la terapéutica, los controles con el endocrinólogo no los pueden abandonar, ¿sí? Se agarran de la mano como se agarraba de la mano el anticoagulado con el hematólogo o el paciente con AR y el reumatólogo, ¿sí? Son enfermedades que lo van a acompañar toda la vida. Además de la visitopenia, que es lo más frecuente, pueden provocar hepatotoxicidad, ¿sí? Otros fármacos que podemos utilizar son los beta bloqueantes, ¿sí?
Los beta bloqueantes, obviamente ya saben ustedes, ¿no? Los beta bloqueantes no van a mejorar el eje tiroideo, pero va a mejorar mucha clínica que provoca el hipertiroidismo. Los temblores, las palpitaciones, la taquicardia. Eh, por eso es que se usan tanto, ¿sí? El radioiodo, ¿sí? Como les dije recién, la glándula absorbe ese radioiodo con la administra al paciente y con eso muchas veces los síntomas pueden disminuir después de muchos meses, ¿sí? Eh, pero no es tan utilizado. Y por último, la cirugía, ¿sí? La tiroidectomía, extirpar la totalidad de la glándula tiroides, no es utilizada en los pacientes que tienen hipertiroidismo, no es una práctica muy utilizada. Se pueden dañar las cuerdas vocales, se puede dañar la paratiroides. Además, tengan en cuenta que la tiroides no solamente es el eje tiroideo, por ejemplo, ayuda a controlar los niveles de calcio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, no se recomienda. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen oftalmopatía tiroidea? ¿Sí? La oftalmopatía se suele asociar a estos cuadros de hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves autoinmune por depósito de estos anticuerpos. Y en ese caso, la hinchazón del globo ocular, que es el síntoma que quizás más molesta a los pacientes, eh, se tiene que tratar con otro tipo de drogas. La oftalmopatía tiroidea, ¿sí? Que es un capítulo aparte del hipertiroidismo, no es exclusiva de la enfermedad de Graves. Ojo con eso, ¿sí? Incluso en una pequeñísima proporción de pacientes se puede asociar a tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Pero es verdad que en la enfermedad de Graves un 20 o un 50% de los pacientes tienen oftalmopatía. Es un montón, ¿sí? La famosa protrusión del globo ocular, que habrán visto pacientes que tienen los ojos muy salientes, ¿sí? Muy saltones, como decimos acá en Argentina. Y a pesar del tratamiento, la regresión no siempre es completa, ¿sí? En la sintomatología, lo cual afecta bastante la calidad de vida del paciente. Como es una enfermedad autoinmune, como ya les dije, puede haber depósitos de anticuerpos en diferentes sitios. En este caso, el sistema inmunológico reconoce uno o varios antígenos comunes a la tiroides de los tejidos orbitarios y genera la respuesta inflamatoria a nivel orbitario. No voy a detenerme en toda la explicación patogénica linfocitaria del depósito de estos anticuerpos a nivel orbitario. Sí tengan en cuenta que los síntomas más comunes son que el paciente hipertiroideo empieza a referir que tiene como una sensación de arena en los ojos, que le lagrimea, que tiene visión borrosa, que siente que tiene una presión importante, que no puede leer durante mucho tiempo, que comienza con diplopía, ¿sí? Que tiene afectación de la glándula lagrimal y que siente que el ojo está muy seco, que no puede llorar, ¿sí? Todas esas cosas son muy características de la oftalmopatía tiroidea, siempre en el contexto de un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Es mucho más fácil llegar al diagnóstico. Y acuérdense, como les decía, que el tratamiento en este caso, porque Rey se los pregunta a veces en el examen, no es el metimazol solamente, si no es que no es el metimazol, es el metimazol, es los beta bloqueantes, pero además, para ayudar un poco a esta clínica inflamatoria y de exoftalmos que tiene el paciente, lo que se suele hacer son inyecciones de glucocorticoides, ¿sí? A nivel subconjuntival o retrovulvar, que no son del todo eficaces, ¿sí? Algunos lugares la siguen haciendo, pero lo cierto es que la mayoría de los endocrinólogos lo que recomienda es que el corticoide sea administrado en forma oral, en dosis altas, ¿sí? 80 miligramos día, y después haciendo el famoso tapering que les expliqué cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes a principio de año en hematología. Mejoran, ¿sí? Mejoran la clínica con 80 miligramos y bueno, con el tapering posterior tratando de que cada vez se trata de que los corticoides, como les dije cuando hablamos de PTI, se usen cada vez menos tiempo. Antes, cuando les digo antes, les digo hace un año, dos, cuando uno trataba enfermedades autoinmunes con corticoides, como esta o como otras que hemos visto a lo largo del año, hacíamos taperings muy largos, 4 meses. Yo me acuerdo, los pacientes venían 3, 4, 5 meses hasta que le terminaba de sacar el corticoide. Hoy, 2023, ya eso no está recomendado. Está recomendado en algunas guías 2 meses, en otras un mes. Entonces el tapering hay que hacerlo con mucho cuidado, pero también implica que el paciente se tenga que controlar más veces. ¿Bien?
Si el paciente no mejora con los corticoides, el tratamiento quirúrgico es una opción, ¿sí? La descompresión orbitaria, la cirugía de los músculos o la cirugía de los párpados, siempre tratando de hacerlo habiendo pasado por el tratamiento farmacológico y habiendo chequeado que eso no haya dado resultado, ¿sí? Hay otros trabajos que hablan de análogos de somatostatina, ¿sí? Porque hay presencia de receptores de somatostatina a nivel de la órbita. Hay otros trabajos que hablan de inmunoglobulinas, obviamente, si responde a corticoides debería responder a inmunoglobulinas. Plasmaféresis, como toda enfermedad autoinmune con presencia de anticuerpos circulantes que provocan el daño. Eh, pero básicamente esa es la manera de tratarla. Y por supuesto, más allá de eso, tratar el cuadro hipertiroideo para que el paciente pueda mejorar de alguna manera lo que lo está provocando de base, ¿sí? Pero como tiene una fuerte asociación con lo autoinmune, a veces modificar ese eje no termina de ser del todo efectivo. ¿Se entendió?